esta mañana y el día de ayer compartiendo la palabra con los jóvenes aquí, que es la misma palabra. Yo se los dije ayer, así que si ustedes han venido es culpa de ustedes. No, seguramente el Señor nos va a hablar de otra manera o va a reafirmar algunas palabras que he compartido ayer con ellos. Y pareciera que esta palabra fuera un poco, digamos, violenta para la edad en la cual nosotros estábamos aquí. O sea, había chicos de 12, 14, 16, la mayoría entre esa edad, la máxima 17, 18 años. Pero entendemos de que es la Biblia, la palabra del Señor, y nosotros debemos compartir todo lo que dice la palabra del Señor. Debemos ser fieles a lo que el Señor habla. Y además mirando cada uno de los acontecimientos, porque esta placa que poníamos recién en cuanto a misión, esto a nosotros nos hace despertar, porque hay algo que va a suceder en el mundo. Y algo que es inevitable, acontecerá. Hay muchas cosas que van a acontecer. No porque la diga yo, sino porque lo dice su palabra. Usted ponga todo su empeño, todo su esfuerzo para prestar atención, porque seguramente esta palabra nos va a bendecir a nosotros hoy. Y en uno de los textos, cuando el Señor ya se enfilaba para subir al Padre, esto no lo dije ayer, en el capítulo número 23, si no me equivoco, en el último texto del verso 23, cuando Jesús habla acerca de Jerusalén, habla del templo. Si lo puedes poner, por favor. Habla el último texto del capítulo número 23, sí. Entonces Jesús se refiere ante sus discípulos, le está enseñando, no le está enseñando a toda la gente, sino que le está enseñando a sus discípulos, y le dice lo siguiente, si no lo tienes lo encuentro. San Mateo capítulo 23, el último texto, ¿cuál es? Por favor, me lo pueden pasar ahí. Si no lo, bueno, aquí tengo vídeo, lo que pasa es que me tengo que poner las gafas. Aquí está, el último texto. Porque dice 23:39, es el último texto. Sí, este es, dice. Y entonces Jesús hace una lamentación, en los versículos anteriores, hace una lamentación en cuanto a Jerusalén. O sea, Jerusalén, que matas a los profetas y matas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces os quise juntar como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Le dice el Señor. ¿No? Y entonces le dice esta expresión, le dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, y esta es la palabra, bendito, diga bendito, el que viene en el nombre del Señor. El Señor estaba profetizando acerca del segundo templo, que no iba a caer, no iba a quedar piedra sobre piedra. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo. Sucedió que vino a través del Imperio Romano, a través de Tito, destruyen ¿no? Y lo principal, y se cumple la palabra de Dios, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Lo que nosotros hoy comúnmente vemos a través de las noticias, aunque esa parte ahora está cerrada, la explanada del templo, lo que se llama, no se ve el templo, porque primero que no hay templo, se ve la explanada del templo y se ven únicamente los muros, que es lo que se le nombra o se le dan a nombrar el muro de los lamentos, ¿sí? Donde mucha gente pone sus peticiones allí. Ese lugar está vedado porque es un lugar de riesgo de un posible ataque, ¿no? Con todo esto de la guerra. Entonces, después de esto, el Señor, los discípulos le preguntan al Señor, y no lo iba a leer como dije ayer, pero lo voy a leer, son 52 versículos. Pero para que nos centremos, que aunque no va a ser la predicación de hoy, no será, digamos, la enseñanza de hoy, pero para poder llegar después al capítulo siguiente. En el versículo número 1 de Mateo 24, dice la palabra del Señor así. Dice, cuando Jesús salió del templo, ¿me presta atención? Dice, cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin de los siglos? Respondiendo Jesús les dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra. O sea, el Señor se anticipó a los tiempos que hoy estamos viviendo.
Y yo sé que esta palabra lo que va a haber una lucha en tu interior. Va a venir distracciones. Si tienes el teléfono, apágalo o ponlo en silencio. No dejes que ninguna notificación te entre, porque si hay alguien que no quiere que escuches acerca de esto, ese es el enemigo. Y Jesús se anticipa a todas las cosas que iban a pasar en el mundo. ¿Cuántos creen a la palabra de Dios? ¿Sabes? ¿Cuántos creen a lo que Jesús escribió? ¿Verdad? Dice, y yo soy el Cristo, y a muchos, muchos diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. No tan solo que oímos de rumores, sino que vemos la guerra. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará, y se está sucediendo esto, ¿no? Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán tribulación y os matarán. Eso está sucediendo con nuestros hermanos misioneros. En algunos países son perseguidos y son matados. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Qué tremendo, ¿no? Se entregarán unos a otros. Dicho sea de paso, nunca entregues a un hermano. Nunca desnudes a tu hermano. Dice, muchos se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Nunca aborrezcas a un hermano. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se va a enfriar. Espero que ese enfriamiento no venga a la iglesia. Que tu amor por Dios no disminuya, sino que vaya en crecimiento, que no vaya en decrecimiento. Que tu corazón no se haga insensible, sino que puedas tener empatía con la necesidad que hay, o la necesidad que hay del Señor en muchas partes. A veces vivimos el evangelio, un evangelio epidérmico, un evangelio de piel, y no un evangelio del corazón. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Todas las naciones esas que necesitan escuchar el mensaje del Señor. Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Cuando dije esto yo ayer, algunos se impresionaron, los muchachos, los jóvenes. Imagínense las mujeres que estén en cinta, los niños van a ser salvos, ¿verdad? Imagínense esos niños saliendo del vientre de sus madres. Por eso dice, hay de aquellos que estén en cinta en esos días. Wow, ¿no? Orad pues que vuestra huida no sea en invierno y en los días de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha visto desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si en aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos. Eso está sucediendo. Y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Harán grandes señales y prodigios. De manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en el aposento, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovida. Entonces, diga entonces, que es lo que tenemos la esperanza. Entonces acontecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está en tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, no la generación en la cual estaba hablando Jesús, sino la generación que suceden todas estas cosas. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué dice? Pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, diga, del día y la hora nadie sabe, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, ¿se acuerda que predicamos el otro día? Así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estarán comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Anoche escuché una noticia impactante para mi vida. El presidente de Israel, el señor Netanyahu, no sé si lo he pronunciado bien, resulta que ha resurgido, y usted dirá, qué casualidad, ¿no? Ha resurgido y va a crear una ciudad que literalmente se va a llamar la ciudad del pecado. Y qué casualidad que está justo donde fue Sodoma y Gomorra. Yo no sé si lo hace para retar a Dios, o sea, para provocar la ira de Dios, o para qué. Eso mírelo, lo acaba de anunciar esta semana, para que puedan festejar el día del orgullo. Será la ciudad del pecado, así se llamará, la ciudad del pecado, porque tienen que tener las libertades. Todo esto va a acontecer. O sea, no hay nada, por eso le digo, no hay nada casualidad de lo que pasa en el mundo. Nada, absolutamente nada casualidad. ¿Se dan cuenta, chicos, que hay cosas que no dije anoche? Ahora, así será. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ningún ladrón viene a una casa vacía. Ningún ladrón viene donde no hay algo importante. Ningún ladrón viene donde no hay tesoros. Ningún ladrón vendrá a tu vida si no hay algo valioso dentro de tu vida. Así que estate preparado. Porque si tienes algo valioso en tu vida, vendrá por eso. Y sabemos quién es el ladrón, el diablo, el enemigo de nuestra vida. Entonces, si hay cosas buenas en tu vida, el diablo el primero que quiere hacer es robarte todas esas cosas buenas que tú tienes. Esa facilidad de perdón, esa facilidad de reconciliación, la facilidad de ser generoso, la facilidad de cumplir la palabra del Señor, de lo que te habla. El ladrón viene para eso, para hurtar, matar y destruir. Mas Jesús vino ¿para qué? Para deshacer todas las obras del diablo. Por lo tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso el Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, cuando el Señor le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda. Hay gente que piensa que el Señor tarda en venir. Y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. A comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí, ¿qué dice? Será el lloro y el crujir de dientes. Y diga usted, es palabra. Diga, no tenga miedo. Diga, es palabra de Dios. Tremendo. Esto lo vamos a hablar en ese día extra. Vamos a provocar ese día extra para que usted pueda venir. A todos aquellos que les interese. Espero que a muchos. Y vamos a aprender de esto. Pero que
Estos son acontecimientos que ya están sucediendo. O sea, muchas cosas. El Señor viene pronto. No sé cuánto le esperan, pero yo le espero. Ahora quiero hablar acerca de un símbolo, que es un símbolo que aparece muchas veces en la Biblia. Este símbolo es el aceite. ¿Y qué tendrá que ver con lo que estoy hablando? Algo común en la vida de la gente de la época bíblica. No son todos común, sino que también algo muy utilizado. No me acuerdo de la viuda de Sarepta nada más, o sea, no era tan solo que no tenía para cocinar, sino que para muchas cosas se usaba, era un elemento que tenía una variedad de funciones. Era un elemento también curativo y también se utilizaba para las lámparas de las casas. Pero si el aceite se acababa, la lámpara no podía permanecer encendida, la lámpara ya no daba luz. Por eso vamos a ver en la palabra de Dios qué representa realmente el aceite. Y esto tiene mucha relevancia con nosotros y en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Ahora, cuando vemos en cuanto a Dios, en cuanto al Señor, cómo Dios utiliza este elemento para fines espirituales. ¿Puede decir junto conmigo? Para fines espirituales. El Señor utiliza este aceite, o el aceite lo utiliza con fines espirituales. ¿Por qué digo esto? El aceite simboliza principalmente la presencia, el poder y la consagración del Espíritu Santo de Dios. Eso se representa el aceite. El aceite se usa para ungir reyes, se usaba para ungir reyes, se usaba para ungir a sacerdotes y profetas. Y esto los marcaba a ellos como elegidos por Dios para una tarea específica, para profetizar, para ministrar como sacerdote, pero también para reinar como reyes. Se empleaba también para sanidad física y espiritual. Se usaba para iluminar en los hogares. Era un símbolo de alegría y abundancia el aceite en la época bíblica. En el tiempo bíblico. El aceite aparece en muchos pasajes bíblicos, pero quiero dar 3 ejemplos en los cuales me he centrado hoy. Y esto es importante que usted lo pueda memorizar. Y si no lo puede memorizar, después usted lo puede buscar en las plataformas de la iglesia y puede escuchar nuevamente este mensaje. El aceite aparece en muchos pasajes bíblicos y dijimos que era para la consagración sacerdotal, cuando un sacerdote era consagrado a Dios, cuando un rey era reconocido y cuando un profeta hablaba a su pueblo. Uno de los distintivos que tenía era la unción con el aceite sobre su vida. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 29 versos 5 al 7. Esto lo sitúo en la parte, digamos, de la historia que toca este texto. Aquí ya Moisés ha bajado del monte Sinaí, donde Dios le había dado, no tan solo le había dado las tablas de la ley, no tan solo le había dado los mandamientos, sino que también le había dado instrucciones. Dios le había dado instrucciones para que edificara casa a Dios, lo que se llamaba en aquel entonces el tabernáculo de reunión. ¿Está claro? ¿Está bien? Y hay un montón de instrucciones. Si usted comienza a ver después del capítulo número 20 de Éxodo, que es cuando recibe las tablas de la ley, donde están los 10 mandamientos y después viene toda la instrucción de Dios para edificar casa a Dios. Fíjese qué importante que es la casa de Dios. Un lugar para que el pueblo pudiera reunirse y un lugar para que se manifestara la presencia de Dios en ese lugar. Y hay un montón de ornamentos. ¿Está bien dicho? Ornamentos. Hay un montón de ornamentos, o sea, utensilios de cómo tenía que hacer Dios. Y entonces la tarea de Moisés era alentar para que la gente pudiera tener. Pero lo que ellos necesitaban, como todo tabernáculo necesitaban un sacerdote. ¿Para qué el sacerdote? Para oficiar como sacerdote, para ser guía espiritual para el pueblo de Dios, para que fuera la voz de Dios en la tierra, para que fuera la voz de Dios por la cual intercediera Dios, o mejor dicho, recibiera las instrucciones del pueblo de parte del Señor. Y ha separado a Aarón y sus hijos para este servicio,
para la consagración, y es consagrado, es la consagración sacerdotal, como que se llama. Y quiero nada más hacer referencia. El capítulo 29 de Éxodo, verso 5, dice así: y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica. Yo no sé por qué lo leo ahí si lo tengo aquí. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con el vestido, la túnica del efod, el efod y el pectoral, y la sujetarás con el ceñidor del efod. Pondrás el turbante sobre su cabeza y sobre el turbante pondrás el diadema sagrada, que es la mitra, ¿no? La que nosotros vemos aquí, la mitra papal. O la mitra papal o la mitra judía, ¿no? O sea, la que se pone aquí. Luego tomarás el aceite, fíjese, tomarás el aceite de la unción y la derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Fíjese la importancia que tenía para Dios, dándole el sentido, digamos, o dándole otro sentido al aceite. Lo utiliza con fines espirituales, y ya vamos a ver algo mucho más lindo, más poderoso, que nosotros podemos ver a través de esta enseñanza. Ahora, eso simboliza la capacitación por el Espíritu Santo de Dios. Quiero decirte que Dios te ha llamado, que Dios nos ha llamado. Y aunque en aquel entonces dice que el Espíritu Santo o Dios escogió a los reyes, a los profetas y a los sacerdotes, la Biblia dice que Dios nos ha hecho a nosotros, para Dios, reyes y sacerdotes para el Señor. Amén. Dios te ha hecho un rey y el Señor te ha hecho un sacerdote. Un rey para reinar y un sacerdote para ministrar delante de la presencia de Dios. Ahora nosotros no necesitamos ningún intermediario, porque el que es el intermediario para nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El sumo sacerdote. O sea, ya podemos obviar. El pastor o las personas que hoy lideran simplemente son pastores que lideran nada más. O sea, que administran una congregación. Pero cada uno podemos ir libremente a la presencia de Dios, porque eres un hijo de Dios, porque eres una hija de Dios. Y está el Espíritu Santo de Dios sobre tu vida. La unción en el sacerdocio marcaba sus vidas. Eso es lo que Dios quería hacer, demostrar. La unción, también dijimos la unción de los reyes. Cuando Dios elegía un rey, ese rey era ungido con aceite también. Era una señal visible que Dios había escogido a esa persona para gobernar. Y quiero decirte que la unción de Dios, que Dios te escogió, no te escogió el pastor, no te escogió una religión, no te escogió un hermano, no te escogió una denominación, te ha escogido Dios. Y Dios te ha escogido y Dios te ha ungido y Dios nos ha ungido si tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida, para que puedas gobernar sobre tu vida. Para eso Dios nos dio su unción. Ahora, eso era una señal visible que Dios había escogido a esa persona para gobernar. ¿Por qué? Imagínense, yo le decía a los muchachos ayer y le decía que, supongamos en este caso, lo traigo a Daniel aquí adelante, ¿no? Y le digo a mi esposa, alcánzame 5 litros de aceite que tengo allí en la cocina, imagínense, o que está allí en la... Y de pronto lo siento aquí a Daniel y le derramo todo el aceite sobre la vida. ¿Usted cree, usted se va a dar cuenta o no se va a dar cuenta que está ungido? ¿A que sí? Era una evidencia de que Dios había escogido una persona para gobernar. Y eso fue lo que Dios hizo con David, el primer rey de Israel conforme al corazón de Dios, porque hubo un rey que eligió el pueblo, que no lo eligió Dios. Y cuando Samuel va a escoger a este rey, se presenta a la casa de un tal Isaí de Belén, que era el padre de David, y se presenta en ese lugar para ungir al rey que iba a reinar de verdad, que iba a gobernar y que iba a traer justicia a la nación de Israel. Cuando se presenta en la casa de Isaí de Belén, empiezan a pasar uno detrás de otro sus hijos. ¿Cuántos saben la historia? Hasta que dice Isaí, dice, entonces cuando Samuel iba a ungir a aquellos que parecía que era el rey por su talento que tenía, por su forma de expresar, por su cara de guerrero y todo lo que... Y Dios le decía, no es el que yo he escogido para ungirlo como rey. Y así pasó el primero, pasó el segundo y así hasta que le dijo el profeta, ¿no hay más? ¿No tienes ningún otro hijo? Y él empezó a pensar, sí, tengo uno. Allí que está en el campo, está con las ovejas.
Qué tremendo que es Dios. Qué tremendo que es Dios. Porque Dios no mira lo que miran nuestros ojos. Dios mira lo más profundo de nuestro corazón. Y el Samuel le dijo: no miré de este lugar hasta que no traigas, y no ungiré a nadie hasta que no venga este muchacho. Y cuando vino David se presentó allí, lo fueron a buscar. Yo creo, permítame una pequeña opinión, yo creo que hasta se debe haber resistido. ¿Cómo voy a dejar las ovejas solas? ¿Cómo voy a ir? Es que ha venido el profeta. ¿Y a mí qué me importa? Yo tengo una tarea, tú me dejaste una tarea, papá, y yo voy a cumplir con esa tarea. Qué bueno que haya jóvenes así, ¿no? Qué bueno que haya hermanos así. Y dice que cuando se presentó David allí, Dios le dijo: este es. ¿Tienes la foto allí? Aunque creo que David era más pequeño. Creo que era más joven. Es más, dice la Biblia que era más joven. Esa era la imagen como lo ungían a un rey. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 13, dice que Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió, fíjese, lo ungió en medio de sus hermanos. No lo llevó aparte. Dios quería que hubiese evidencia de que Él lo estaba ungiendo. Imagínense la cara de sus hermanos. Dice que lo llevó aparte y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día de que Dios lo unge, o mejor dicho, que Samuel unge a David, desde aquel día, no antes, desde aquel día, el Espíritu del Señor descendió con poder sobre David. Descendió con poder sobre la vida de David. No fue antes. ¿Sabe por qué? Porque dice que el profeta volvió. Esto no lo escribí, pero dice: se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. O sea, se fue a seguir haciendo su trabajo, su oficio de profeta. En aquel entonces eran videntes, le decían videntes. Pero, ¿y David dónde se fue David? David volvió con sus ovejas. Pero ya era rey. David volvió con sus ovejas al trabajo, pero ya tenía una conciencia de que era rey. Y fue un muchacho que después nosotros podemos ver a través de la historia cuando se presenta, cuando el pueblo de Dios está en una batalla con el pueblo filisteo. La historia larga se la hago corta y espero que no se duerma, si no yo veo a alguno que se esté durmiendo, pego un grito, no tengo ningún problema. Porque se despierta. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pégale un codito así a tu hermano sin que se dé cuenta el que está al lado. Si dice ¡ay!, entonces le has dado bien. Ahora si vemos nosotros la historia de David, David siguió cuidando ovejas, pero hubo un momento que él vuelve a su casa y está ahí su papá y está preparando está preparando, o sea, víveres, provisión para sus hermanos y para el ejército que estaba en guerra con los filisteos. Y le dice: mira, David, ha llegado justo, David. ¿Usted cree en las casualidades? Yo no creo en las casualidades, yo creo en las causalidades de Dios. Siempre Dios tiene una causa, y si has llegado hasta donde has llegado, porque hay una causa, hay un propósito de Dios en tu vida. No es para que mires atrás, no es para que te olvides del propósito, no es para que camines sin propósito en tu vida. Dios te ha ungido, Dios te ha escogido, Dios nos ha escogido con un fin determinado para que podamos cumplir una misión aquí en la tierra. Y dice que David, dice que cuando él llegó al lugar del campamento donde estaban los filisteos, dice que ese fue lo que se presentó ahí. Comenzó a uno que un grandote así, no sé, 3 metros y algo medía, 3 metros 15 creo, 2 metros 90, bueno, eran no sé cuántos codos, según qué codo sea también, ¿no? Porque si es el codo de Richard, no pasa el 1,5 metros, dice. Y era un gigantón allí que desafiaba, no tan solo que desafiaba, sino que insultaba y le decía: a ustedes, hebreos, hijo de 1000 madres. Dígalo usted, yo no lo voy a decir. Y lo insultaba y blasfemaba. Y dijo David, dice: ¿quién es este que está desafiando a los escuadrones de Dios? ¿Quién es este que se mete con el pueblo de Dios?
Y ese muchacho en ese tiempo, cuando volvió, él tenía testimonio en su vida. Y dice, a mí el Señor ha puesto en mis manos, ha puesto oso, ha puesto leones. Pero después que fue ungido. Hay gente que quiere matar osos, que quiere matar leones sin tener la unción de Dios en su vida. Hola. Jóvenes que tuvieron anoche algo nuevo. ¿Ah, Sammy? No puedes matar las cosas que te quieren hacer daño con tus propias fuerzas, si no es con la unción del Espíritu Santo de Dios en tu vida. La unción, esto se ha manipulado y se ha hablado tanto de unción y a veces se ha hablado para manipular a la gente. Yo te puedo hablar acerca de la palabra del Señor con textos bíblicos y con verdades bíblicas que son profundas, que no puedes vivir una vida que no sea dentro del Espíritu Santo de Dios para tu vida, para que puedas matar esos osos. Entonces tenía antecedentes. Dice, el Señor me ha entregado osos, me ha entregado leones en mis manos y yo los he descuartizado. ¿Quién es este filisteo incircunciso que viene a desafiar a Dios o que viene a desafiar al pueblo de Dios? Y ahí se puso en la línea de batalla David, y todos menos, nadie le creía, pero sin embargo Dios estaba con él porque había sido ungido por Dios. La importancia de ser ungido por el Señor. Podría quedarme aquí, pero quiero llegar a la parte que seguramente el Señor también nos va a bendecir. Y ahí sabemos la historia. Hay gente que espera primero, que quieren que... No, lo primero que se te va a presentar en tu vida son los gigantes, para que puedas pasar, para que puedas demostrar lo que Dios tiene o lo que Dios ha depositado en tu vida. Hay gente que quiere la bendición, pero no quiere la oposición. Mucha gente quiere la bendición, pero nadie quiere la oposición. La oposición fue Goliat. Hasta que Goliat no cayó, no vino la bendición de Dios sobre, o mejor dicho, no vino la manifestación por lo cual Dios había llamado a David para cumplir la función. Y ahí, a partir de ahí, sabemos de que David es exaltado, es loado, es reconocido. Hay gente que quiere ser reconocido y a la primera de cambio caen con el primer gigante. La unción con aceite viene acompañada con la obra del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. El aceite como distintivo, como señal. Ahora no es casualidad que nosotros hablemos de nuestro Señor como el Mesías, como el Cristo. ¿Sabe cuál es la definición para Mesías y el Cristo? Estas ambas palabras significan el ungido. Alguien apartado para Dios, para cumplir una misión. Jesús es el claro ejemplo. Él fue el ungido del Padre. Cuando Él se presentó delante de los sacerdotes y dice que en su pueblo natal, claro, nadie, dice que no hay profeta en su propia tierra. Y Jesús se presentó en la sinagoga de su pueblo, de su gente. Y dice que pidió el libro y dice que empezó a leer el libro de Isaías. Y Él empezó a anunciar, he aquí se ha cumplido este día. Y empezó a leer, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Él. Aleluya. Una profecía que se había dicho 700 años antes, en el año 700 se estaba cumpliendo y el Señor dice, he aquí este día se ha cumplido porque el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha mandado a sanar a los heridos, a quebrantar el corazón, a sanar los corazones quebrantados, a dar vistas al ciego, y empieza a manifestar su poder y empieza a declarar lo que Él era el ungido de parte del Señor. Y dígame si no fue el ungido, aleluya, que llegó hasta nuestros días, aleluya, y nos ha ungido a nosotros y nos ha dado esta gracia. Él vino apartado por Dios para cumplir una misión. El aceite aparece como un símbolo necesario en nuestras vidas, ser ungido. Eso significa, el aceite no es otro prototipo que el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. El Espíritu de Dios sobre nosotros. Si seguimos viendo, el aceite aparece en el centro del culto de Israel. Las lámparas del templo, dentro de todo lo que Dios le había dicho, o mejor dicho, había ordenado para que edificaran la casa. Las lámparas del templo debían estar encendidas continuamente en el tabernáculo de reunión, en el lugar donde se reunían. Para eso necesitaban aceite. ¿Sabe algo que nosotros pedimos aquí en nuestra oración? Si usted quiere conocer una de las oraciones íntimas que hay en mi corazón, Señor, levanta hombres llenos del poder del Espíritu Santo, mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, que este lugar puede estar lleno de lámparas.
que alumbren el templo. Pero lámparas, no tan solo lámparas, sino lámparas con el aceite suficiente para que no se apague el fuego de Dios que un día ardía en tu corazón o que un día ardió en tu corazón. Dice, para que estuviesen encendidas todo el tiempo. Éxodo capítulo 27, verso 20, dice, tú mandarás a los hijos de Israel, se da cuenta, está dentro de los capítulos que yo les digo, tú mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite de oliva claro y puro para la iluminación, a fin de hacer arder continuamente las lámparas. Arder continuamente las lámparas. Tú puedes ser una lámpara muy bonita. Yo le decía a los muchachos y las chicas ayer, tú puedes ser una lámpara que te llama, que no es por la apariencia. Tú puedes usar las mejores bambas, puedes tener el mejor pantalón, te puedes levantar aquí y ver la etiqueta de la casa que es. Tú puedes tener el mejor maquillaje, te puedes tener las pestañas bien así marcadas, puedes tener el perfume más rico que hay en todas partes, pero si no tienes la presencia de Dios, si no tienes la unción de Dios, eso no vale para nada delante del Señor. No vale de nada. Lo que el Señor ha determinado en tu vida es para que puedas iluminar, a fin de hacer arder continuamente, y diga continuamente, no de tanto en tanto. No de un domingo sí y otro domingo no. No de un domingo al mes, no, continuamente, diga continuamente. Y los profetas, wow, los profetas, Zacarías capítulo 4, aquí es una visión que tiene el profeta Isaías. Puede ponerle el versículo antes, vamos a leerlo desde el 1, rápido, lo ponemos desde el 1, por favor. Dice, volvió el ángel que estaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, fíjese. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro de oro, un candelabro que es la menorá, también es conocida como la menorá. Dice, con oro, con un depósito encima. ¿Para qué era ese depósito? Y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que estén encima de él. Y junto a él 2 olivos. ¿Qué da el olivo? Aceite. Bueno, da olivas y después da aceite. Ahora, para que pueda hacer aceite tiene que sufrir un proceso. Tiene que ser triturada. Jesús fue triturado en el monte de los olivos. En Getsemaní, eso significa monte de la trituración. Eso significa, ahí fue Jesús. Porque Jesús no fue en el Gólgota que sufrió. Jesús ya había sufrido ahí la traición de los que decían ser sus discípulos. Lo dejaron solo. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Verso 4. Vamos. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabéis qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Y respondiendo, y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejércitos. Diga, no con ejército. No es con ejército, no es con fuerza, sino con ¿qué? Con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es con mi unción, te está diciendo el Señor. Eso era lo que iba a marcar al pueblo de Israel. Esa es la visión que Dios le dio a Zacarías. Ponme por favor la placa. Esta es la visión. Él vio ese candelabro. Él vio los 2 olivos al costado. ¿Sabe qué significa el candelabro? Significan los 7 días de la creación de Dios. Significa que Dios está todos los días de nuestra vida, que Dios consagró. Dicho ese paso, di una tarea a una persona y que si tienes tiempo en algún momento, alguien dijo por ahí, me encanta esto, porque nosotros hacemos algo muy bueno, que el día martes, el segundo día, dice que es el día que tiene doble bendición. Por eso venga los martes. Nada más lo dejo por ahí, ya después lo usted va. Entonces, eso es lo que representaba la menorá o el candelabro. Ahora aparece una parábola de las 10 vírgenes en el capítulo número 25. Y la Biblia dice
Esto sí lo vamos a leer a todos y lo vamos a leer seguido. Oye. Por favor, rápido, pónmelo. Entonces el reino de los cielos, recuerden el capítulo 24 de todas las cosas que iban a suceder. Y entonces entra el tema y el Señor le dice, no es una ocurrencia ni es algo tomado al azar por el Señor. Primero, cuando Él dice estas palabras, él había una cultura, Él conocía de la cultura. O sea, que todos los que estaban allí entendían perfectamente de lo que el Señor estaba hablando en cuanto a esta historia. Esta es una parábola. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecieron todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. En otra versión dice, aquellas damas de honor, dice, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Entonces el Señor le dijo, mas él le respondió, el novio le dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis. Fíjese la misma palabra que le dijo cuando Jesús oró por Jerusalén, cuando él vio que iba a venir el Hijo del Hombre. Orad, ¿qué dice? Y les dijo: ¿dónde están? Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Qué tremendo. La historia, vuelvo a decir, no es que Jesús escogió esta historia al azar. Está todo entrelazado lo que él está diciendo. La historia se basa en las costumbres nupcial judía. Él estaba hablando acerca de una boda judía. Nosotros tenemos el concepto de boda que es un solo día, ¿verdad? ¿Sí? Se hace todo ese día, pero en aquel entonces, dentro de la cultura judía, existía un tiempo que se llamaba el tiempo del desposorio. ¿Qué significaba esto? El tiempo de desposorio, que había un acuerdo entre padres, entre los padres de la novia y los padres del novio. Había un acuerdo, un pacto. Entonces se mantenía ese pacto, se presentaba, el novio pedía la mano de la novia, y entonces él se volvía nuevamente a su casa, y no tenían hasta que el hijo volviera con su padre. Escúcheme, hasta que el hijo no volviera con su padre. Y en su casa, esta era la costumbre de aquel entonces. ¿Qué hacían? Hacían una habitación más, o hacían una ampliación en la casa, o en la misma casa le preparaba el lugar. Y cuando el padre, no era decisión del padre, no era la voluntad ni era la decisión del hijo cuando el hijo tenía que ir a buscar a la novia, sino que cuando el padre veía que estaba todo preparado, entonces sí le decía al hijo: ahora es el tiempo, ve a buscar a la novia. ¿No le suena esto? Había un tiempo de desposorio. Ese tiempo de desposorio podría tardar una semana, 2 semanas, 5 semanas, hasta 8 meses, hasta que el novio viniese nuevamente a buscar a su novia y así sí celebrar las bodas con su novio. Es tremendo esto. Ahora cuando vemos esto, mientras el novio se iba a su casa, a la casa de su padre, dice que la novia se preparaba su ajuar, preparaba su vestido, preparaba sus perfumes, se ponía impecable porque sabía que su esposo en cualquier momento iba a venir. Ella no sabía, ni nadie sabía, solamente el padre sabía.
Acá usted va a entender y vamos a entender por qué dice la Biblia que cuando Cristo vaya a venir, dice que ni los ángeles del cielo saben, solamente el Padre sabe. Cuando el Padre diga, ya está todo preparado, hijo, ve a buscar a tu novia. Y nosotros somos la novia del Señor. Somos la iglesia. Ahora la historia se basa, no voy a terminar todavía, así que no me vengan. La historia se basa en las costumbres nupcial judías, donde las damas de honor esperaban con lámparas al novio para escoltarlo a la casa de la novia. Acá tienen relevancia las doncellas, aquellas mujeres, aquellas vírgenes, aquellas damas de honor. Dice que esperaban al novio, estaban expectantes y generalmente aparecían cuando menos se esperaba. Y un detalle muy interesante, generalmente aparecía a medianoche. Y usted me dirá, ¿por qué a medianoche? Cuando más densa era la oscuridad, allí aparecía el novio. Porque ¿para qué queremos lámparas si el Señor va a aparecer en un día? Cuando más oscuro esté el mundo, aparece el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice que cuando estas doncellas, dice que vieron que venía el esposo, aleluya, porque ellas querían celebrar juntos y hacer ese acompañamiento al novio hasta el lugar donde se iba a celebrar la boda. Pero sucede algo trágico en el camino. Ahora, ¿por qué el novio llegó de noche? ¿Por qué las vírgenes llevaban lámparas? ¿Por qué 5 quedaron fuera cuando la puerta se cerró? Y esto lo vas a entender ahora perfectamente. Fíjese algo importante, sumamente. Las prudentes respondieron. Fíjese, cuando comenzaron a ver, había 5 insensatas y 5 prudentes. Así en la iglesia hay gente que es insensata. Y hay gente que son imprudentes, que son prudentes, que son proveedoras. Porque las vírgenes no tan solo tenían sus lámparas, sino que dice que tenían vasijas aparte. O sea, fueron previsoras. Ellas no permitieron que les faltara, porque en cualquier momento llegaba el novio y no podían estar desapercibidas. Entonces, cuando llega el novio, dice que se escucha un gran clamor. ¡Ahí viene el novio! Ahí se daba ese clamor, esa exclamación delante de todos los vecinos. Entonces todos encendían las lámparas y salían estas mujeres, estas doncellas para recibir y unas se dieron cuenta que las lámparas se le estaban apagando. ¿Cuánta gente hoy las lámparas se le está apagando? Porque no hemos sido provisores. Porque no hemos tomado las prevenciones necesarias en nuestra vida. La Biblia dice, buscadme mientras pueda ser hallado. Llamadme mientras yo pueda escuchar vuestra voz. Llegará un tiempo donde Dios ya no escuchará. Las prudentes respondieron. Cuando las imprudentes le dijeron, danos ahora de ese aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Qué dijeron las prudentes? Parece algo injusto que dijeran ellas. Las prudentes respondieron, no podemos. No porque fueran egoístas, sino porque el aceite, la unción, no se puede compartir. Hola, porque la unción no se puede compartir. Así que si alguien te dice, recibe la unción, recibe, no, ya el Señor ya te ha ungido. Recibe de mí, te imparto mi unción. No se puede compartir la unción, no se puede compartir el aceite. No se puede compartir. De esa manera hay cosas que nadie puede prestarte. Nadie puede prestarte fe. Nadie puede prestarte fe. Nadie puede prestarte obediencia. Nadie puede prestarte una relación con Dios. Cada persona debe prepararse personalmente. Cada persona debe llenar su propia lámpara. Cada uno debemos y tenemos la responsabilidad de ser lámparas no vacías, sino lámparas, ser responsables de llenar nuestra vida con la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres vivir una vida victoriosa? ¿Quieres ser bendecido en las cosas? Llena tu vida con el aceite de Dios, llena tu vida con la unción de Dios. Ahora estas estaban preparadas, dice que estaban preparados con él. Había 5, dice que entraron con el novio. Fíjese qué tremendo que esto nos trae una revelación. Dice que las otras 5, las que fueron prudentes, dice que entraron con el novio y dice que las puertas se cerraron.
Ahora, este detalle también tiene un significado cultural importante en las bodas judías. Cuando las fiestas comenzaban, la puerta se cerraba para proteger la celebración. La puerta se cerraba para que nadie interrumpiera la celebración. Los invitados que estaban adentro participaban del banquete y los que llegaban tarde ya no podían entrar. Si hiciéramos eso aquí. Ay, ya no le iba a decir eso. Perdón. Por eso, el final o al final de la parábola es también impactante. Las 5 vírgenes que no estaban listas regresaron tarde y golpearon la puerta. Escúcheme bien, y esto me hace recordar la historia de Noé. Dice que golpearon la puerta y dijeron: Señor, ábrenos la puerta. Pero ellos recibieron una respuesta estremecedora. Y el novio le dijo: no os conozco. ¿Cómo que no nos conoce? Si nosotros somos las otras 5 que te faltan, son 10. Cuéntala, Señor. Cuéntala, por favor, mira, cuenta. Y abría la puerta el novio y decía: 1, 2, 3, 4, 5. Sí, me faltan 5. No, pero lo volví a cerrar. De vuelta: Señora, ¿acaso no sabes contar? Que te faltan 5. Entonces iba de vuelta: 1, 2, 3, 4, 5. Faltan 5. Pero volvía: no van a entrar. Parece injusto, ¿no? Y le dice: no os conozco. Esto no significaba que el novio no supiese quiénes eran. Significaba que no había una relación real. No había una relación real. No había preparación verdadera. Solo apariencia. Solo apariencia, porque eran 10 vírgenes. Las 3, yo me imagino, habrán estado vestidas iguales. Las 10 habrán tenido el mismo atuendo, hasta se deben haber, pues, tratándose de doncellas y de mujeres, se habrán prestado los perfumes, habrán estado en el mismo espejo, todo. Habrán ido al baño juntas. ¿Cómo me veo? Aparentemente eran las 10 iguales, pero habían 5 que eran prudentes. No había una preparación verdadera. Una pregunta personal hago en esta mañana. ¿Tenemos lámpara o tenemos aceite? Porque no es lo mismo, ¿eh? Puedes tener religión sin vida cristiana. Puedes tener mucha doctrina, pero sin transformación en tu vida. ¿De qué te vale la doctrina? Puedes saber mucho de la Biblia y aún así no conocer realmente a Dios. Y aquí parece una expresión maravillosa, y esto va a certificar lo que estoy compartiendo. En San Juan capítulo 14, verso 2. Y acá aparece una conexión impresionante con la palabra de Jesús que Él vuelve a expresar en San Juan capítulo número 14, verso 2. Jesús dijo de la siguiente manera: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, como novio. Y Él dijo: si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Lo mismo que es el novio. Nosotros como iglesia estamos en un tiempo de desposorio y estamos esperando a nuestro amado. No sabemos qué día va a venir, pero nos dejó señales. Y dijo que cuando todas estas cosas acontezcan, dice: erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención viene pronto. Y dijo, y esta palabra afirma lo que venimos diciendo. El novio fue y dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y yo creo que en el cielo el Señor está, Jesús diciendo, el novio diciendo: Señor, voy. Dios, voy. No, espérate un poquito. Espérate que hay muchas lámparas que están apagadas. Espérate que seguramente que esas lámparas se van a activar, van a empezar a orar, van a empezar a pedirle al Señor que yo tenga misericordia de ellos, y yo te aseguro que yo los voy a llenar si ellos piden, si tienen esa oración.
Y pasa otro día y de vuelta el hijo: Señor, voy a buscar a mi novia, es que yo quiero estar con mi novia, yo quiero celebrar la boda. Para eso, Señor, yo fui a la tierra, para conocerla a ella, para vivir con ellos, para caminar con ellos, para sentir como ellos sentían. Quiero ser como yo. Aprendí de sus emociones, aprendí de su dolor, aprendí de la muerte, aprendí de tantas cosas, Señor. Yo sé cómo sufre la iglesia, yo sé cómo sufre mi novia, Señor. Yo quiero ir a buscarla, Señor, yo quiero ir a buscarla. Espérate, le dice el padre, espérate, que todavía no está todo preparado. Por eso ni el hijo sabe cuál día será, solamente el Padre. Aleluya, gloria al Señor. Este lenguaje no era casual, era un lenguaje de boda. El novio judío preparaba la casa, luego regresaba por su esposa. Jesús se presenta como el esposo, la iglesia como la esposa. Y ahora vivimos en un tiempo de desposorio, y después vendrá la boda. El tiempo de preparación no es un tiempo para llenar nuestras lámparas, porque un día se escuchará nuevamente el clamor: he aquí viene el esposo. ¿Cuántos esperan ese día? Yo lo espero ansioso. No es una fantasía. Hay gente que lo tienen como una fantasía, como un cuento de hadas. Es una realidad. Yo creo a la palabra del Señor, yo creo todas las promesas que el Señor nos ha dado. Y cuando ese momento llegue, la pregunta no será ¿cuánto de sabiduría tenemos? ¿Cuánto sabríamos de griego, de hebreo, de arameo y de tanto meo? El Señor te va a preguntar, y se nos va a preguntar: ¿qué cuánto estabas preparado para cuando yo regresara? Esa es la pregunta que el Señor nos hace. ¿Qué tan preparado estás? No tomes la venida del Señor como una tardanza. Trabaja y vive como si faltaran 1000 años para que venga el Señor. Pero vive y busca de la presencia de Dios como que si faltara 1 minuto para que el Señor aparezca. Cosa que cuando salgamos nosotros no nos encontremos desapercibidos, nos encontremos que nuestra lámpara, que nuestra luz que debe alumbrar se esté menguando, se esté apagando. Si está así tu vida, si está así mi vida, hoy es un día para pedirle al Señor: Señor, lléname con tu presencia. Lléname con esa unción poderosa, Señor, que el aceite del cielo venga. Aleluya, que la gloria y el poder de tu Espíritu Santo, y Señor, revista mi vida, que me llene todo. Señor, yo soy la vasija. Yo soy una lámpara, Señor, que te necesita, Dios. Yo quiero alumbrar, Señor, no quiero ser apariencia. No quiero ser una más, Señor, pero una dentro de todas, pero apagada. No quiero ser una lámpara apagada. Quiero que pueda alumbrar. Este mundo necesita de lámparas encendidas. Este mundo necesita de lámparas que se dejen ver. Ninguno dice que pone una lámpara debajo de un almud, sino que la pone bien en alto para que no tan solo los que están en la casa, no tan solo para él, sino para que todos aquellos que están en la casa puedan ver. Y el Señor dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pone aceite a tu Biblia. No les vas a poner ahora en remojo, la vas a freír a la Biblia. Pero ponle el Espíritu Santo y dile: Señor, háblame por tu palabra. Ponte de pie. Mire, yo los tengo a ustedes, a la mayoría o a muchos que están aquí, los tengo 1 hora por semana. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. ¿Cuántas horas tiene la semana? ¿Alguien lo sabe ahí por de memoria? ¿Ha visto? ¿Alguien lo sabe? 168 horas. ¿Cuántos ocupas en tu tiempo de tu trabajo? ¿Cuántos trabajan 40 horas semanales? Bueno, 40, yo tengo que sumar 2 horas por día. ¿Cuánto sería? 48, porque 1 hora para ir y otra hora para volver a casa. Digo, no tendremos tiempo de buscar del Señor. Yo lo tengo aquí a usted, y lo dije hace unos domingos anteriores, cuando hablamos acerca de los 5,000. ¿Se acuerda de la alimentación de los 5,000? Muchos se durmieron. Muchos vinieron desprevenidos y no tenían que comer. Pero Jesús le enseñaba la palabra, y eso fue y la enseñanza siempre. Usted perdóneme, no quiero, de verdad, a veces pienso y digo no, pero si escucha esta palabra, tómela de parte del Señor. Oramos al Señor.
Pedimos al Señor que Dios nos bendiga. Ahora usted va a entender por qué dijo el Señor que ni el Padre sabe, ni el Hijo sabe el día y la hora. Solamente el Padre sabe. Y cuando esté todo listo, el Señor vendrá. Aleluya. Y nosotros, dice la palabra del Señor, saldremos a recibirle a Él. Y dice que nos reuniremos con Él en el aire. Y dice que celebraremos la gran boda del Cordero. Aleluya, gloria al Señor. Bendito Dios. Señor, gracias, porque tú has puesto esperanza en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Y si en alguna lámpara hoy, algún hermano, alguna hermana está perdiendo, Señor, la nitidez, se está pagando, Señor, por cosas externas, por situaciones externas, por presiones, por dificultades, por enfermedad. Señor, ahora, Dios, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, aleluya, sorpréndelos, Dios. Señor, ahora en esta reunión, pero si no en sus casas, Señor, en sus hogares, en sus sueños, en cada actividad que ellos hagan, Señor, sea la llenura de tu Espíritu Santo. Señor, si esa es su oración, si esa es nuestra oración, Padre, que pueda venir, Señor, aleluya, aceite del cielo, aceite fresco, unción fresca, Señor, en el nombre de Jesús, sobre cada uno de mis hermanos. Señor, levanta lámparas encendidas en medio de esta congregación, Dios. Lámparas, Señor, que alumbren un mundo en tinieblas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Que mi hermano y mi hermana, Señor, aleluya, no le falte. Puedes orar por tu hermano y dile, Señor, que no falte. Señor, que mi hermano, Señor, sea esa persona, Dios, previsora, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, sabiendo de que nada, absolutamente nada puede suplantar, Señor, la unción tuya, Señor, para el servicio en tu casa. Padre, bendice a mi hermano en el nombre de Jesús. Bendice a cada hermano que está aquí, Señor. Padre, que tu presencia no falte, Señor, en el nombre de Jesús. Que la unción de tu Espíritu, Señor, no falte en medio nuestro, Dios. Señor, en el nombre de Jesús, es cuando viene el Espíritu Santo de Dios el que nos da poder y autoridad. Porque no es con ejército, no es con espada, no es con fuerzas humanas, no es con palabrería, no es por tanta sabiduría, por lo que sabemos, por lo que no sabemos. Es por la unción de tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas, Dios. Es la que marca y la que va a marcar siempre, Señor, nuestro propósito y nuestro destino, Señor. Aleluya, en tu casa y en tu reino. Gracias, Señor, gracias. Que no falte, Señor. Que el fuego de tu Espíritu, Dios, inunde los corazones. Cada uno de mis hermanos, Dios, cada persona, desde el más pequeñito al mayor, Dios, de cada hermano que está aquí, Señor, el que viene solo, el que viene acompañado, el que viene con la familia, el que viene solo, Señor, que pueda ser, Señor, la persona o la lámpara que distingue, Señor, que alumbra en medio de la oscuridad. Señor, gracias, Dios, gracias. Somos lámparas encendidas, Dios, aleluya, antorchas que alumbran en medio de la oscuridad. Muchas gracias, Padre, en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor.